a todos, bienvenidos a la cápsula número 6 de la materia Probabilidad y Estadística. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula, ¿no? Bien, vamos a continuar revisando algunos pilares fundamentales de la estadística, ¿verdad? De algunos conceptos fundamentales que nos van a servir más adelante para entender el razonamiento de nuestro cálculo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a entender lo que significa variable. Una variable va a ser una magnitud o cualidad que se va a observar y que, como su nombre lo dice, es diferente o varía entre los individuos o unidades de análisis y que puede ser medida, clasificada o cuantificada dentro del estudio de la estadística. En realidad, variable puede ser cualquier clase de dato, ¿verdad? Que nos pueda llegar a ser útil para nuestras conclusiones. Las variables de un estudio se van a determinar, o de cualquier trabajo científico, se van a determinar para poder orientar, ¿verdad? Las acciones. Es importante decir que a medida que avanzamos un trabajo de investigación, nuestras variables pueden ir cambiando. Y cuando digo cambiando, no quiere decir que se reduzcan como tal o que se agranden como tal, sino que puede pasar cualquiera de las dos cosas dependiendo de cómo vaya manifestándose nuestro estudio estadístico, ¿verdad? Sobre todo porque a partir de las variables, pues vamos a recolectar datos que nos van a poder ayudar a tomar conclusiones. En estadística, las variables las vamos a clasificar según su naturaleza, en específico sobre cómo es que representan a los datos, ¿verdad?, que estamos recolectando. Esta clasificación es clave porque determina qué método de análisis se van a utilizar. Y principalmente las dividimos entre cualitativas y cuantitativas. Vamos a hablar ahora específicamente de las variables cualitativas, o también llamadas en algunas literaturas como variables categóricas. Estas describen características o cualidades que no se representan de manera numérica. Bueno, a veces colores, a veces sexo, a veces eh, niveles, ¿verdad?, de educación, o, o también podemos hablar de satisfacción del cliente, ¿verdad? Y a su vez, estas cualitativas se van a dividir en dos, nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen ningún orden, es decir, que no importa el orden en el que se nos mencionen o en el que aparezcan, simplemente representan un dato, ¿verdad? Ejemplos de estas son, por ejemplo, el color de ojos. No hay ninguna jerarquía para decir que el color de ojos claro o el color de ojos oscuro sea determinante. La nacionalidad, ¿verdad? Como mexicano, argentino, ¿verdad? Francés, no tiene ninguna relevancia, no es que una sea superior a la otra. O incluso el estado civil. Y esto es importante porque cuando dicen que no es superior a la otra, por ejemplo, no quiere decir que nuestro estudio no sea más importante. A lo mejor nos encontramos realizando un estudio para detectar qué porcentaje de la población tiene los ojos claros, ¿verdad? Aunque evidentemente hay menos población que tenga los ojos claros, por lo menos aquí en Latinoamérica, no quiere decir que sea categóricamente relevante, ¿no? Sino más bien solo se busca de alguna manera identificar, ¿verdad?, esa parte de la población. No quiere decir que quien tiene ojos azules tiene un valor mayor, más elevado que uno que tiene ojos cafés, ¿no? Es decir, todos los datos recolectados son igualmente equivalentes. Y en cambio, hay unos que se llaman ordinales, que se clasifican por un orden o una jerarquía. No una distancia numérica como tal, sino más bien algo más redituable o más relacionado a la percepción de la calidad del dato. Por ejemplo, podemos hablar de los niveles de educación. Si estamos investigando acerca de los niveles de educación, evidentemente hay un orden, ¿verdad?, para llegar a la preparación universitaria, que puede pasar por las preparaciones
básicas, ¿verdad? Preparación tal vez preescolar, básica, preuniversitaria o media superior, dependiendo cómo le llamen en el país en el que ustedes estén. Vamos a poder encontrar esa jerarquía, ¿verdad? Que para estudiar una licenciatura tal vez necesitan pasar por otros niveles. O también podemos hablar de cualitativas desde el punto de vista de apreciación. Si bien no establecen un número como tal, nivel de apreciación, sí establecen un nivel de satisfacción esperada. Por ejemplo, cuando decimos que algo es satisfactorio y no satisfactorio. Si nosotros estamos tratando de evaluar que las cosas estén correctas, evidentemente los resultados satisfactorios tienen mucho mayor valor desde el punto de vista de metas, pero los resultados negativos tendrán mucho mayor valor desde el punto de vista de acciones de mejora continua, ¿no? Entonces, las variables cualitativas, aunque no van a describir eh, números, ¿verdad? Sí nos van a poder decir datos o nos van a poder caracterizar el individuo. En el caso de las nominales y en el caso de los ordinales, sí nos van a dar una percepción de calidad aparente, por lo menos, ¿no? Luego tenemos las variables cuantitativas, que tienen que ver específicamente con números y que se expresan en cantidades que son netamente medibles. Vamos a tener, por ejemplo, las cantidades discretas, que se refiere básicamente a utilizar números enteros. ¿Cuántos hijos tienes? Porque nadie puede tener 1,5 hijos, ¿verdad? O tienes 2 hijos, o tienes 3 hijos, o 5 o 0, ¿verdad? También puede hablarse de otras cosas como cuántas casas tienes, ¿verdad? Cuántos árboles hay en una propiedad, cuántos especímenes hay en tantos metros cuadrados, cuántas unidades se producen en un determinado periodo de tiempo, aunque aquí podemos contar, puede verse desde el punto de vista discreta o también entra el tema de las cuantitativas continuas, que en este caso van a tender más a ir a distinguirse entre valores que van a incluir, por ejemplo, decimales o fracciones. Por ejemplo, si queremos saber las alturas, los pesos, ¿verdad? De las personas, pues van a ser continuos. Entonces, las variables cuantitativas pues nos van a expresar un número, ¿verdad? Que nos describe directamente al individuo o de manera cuantificada. Van a ser discretas si solo aceptan números enteros o continuas si aceptan decimales o fraccionarios. Ahora, ¿qué es lo que observamos? ¿Cuáles son las características que observamos? En realidad, las características que observamos, pues las decidimos nosotros, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a elegir las poblaciones, ¿verdad? Y las muestras de las poblaciones. En este caso en particular, veamos la imagen y vemos que en esta imagen están seleccionadas ciertas personas de este grupo, ¿verdad? Volteando a ver este grupo, podemos apreciar que todos los integrantes que están siendo seleccionados tienen lentes. Entonces, posiblemente, si hablamos de variables cualitativas, podremos eh, investigar, por ejemplo, cuál es el padecimiento que posee las personas que usan lentes. Podemos decir que tal vez miopía, astigmatismo, ¿verdad? Debilidad visual simple. Cualquiera de estos elementos nos va a servir para expresar una cualidad. Sin embargo, no nos va a decir exactamente cuál miopía es peor o cuál astigmatismo es peor, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser cualitativa, o sea, va a ser categórica, ¿verdad? Pero decíamos que van a ser nominales, porque no nos va a establecer una jerarquía, ¿verdad? Sí, sin embargo, podemos también averiguar cuál es la edad que se correlaciona con esto, o sea, con las personas que usan lentes. Y aquí sí podríamos tener una variable, ¿verdad? Que sea cuantitativa, pero en este caso eh, hablaríamos de números enteros, ¿verdad? Por lo que hablaríamos de discretas. Ahora veamos este otro ejemplo. Hablamos de que si vemos esta población, ¿verdad? De esta población vemos individuos que pues veo que tienen barba. Tal vez la característica, la variable es individuos que tengan barba. Y lo siguiente que habrá que ver es tal vez qué tipo de barba tienen, ¿verdad? Tal vez si alguno tiene solo barba de candado, o solo barba alrededor, o su barba es blanca o gris, pero o sea, tiene canas, no tiene canas, ¿verdad? Sean variables cualitativas, ¿verdad? Y cuantitativas simplemente podría ser el número de personas que lo tienen.
En este caso en particular, volvemos a tener seleccionadas varias personas y tal vez esté orientado a seleccionar este grupo de personas por una variable cuantitativa. Aparentemente, las personas que están seleccionadas en esa foto, pues ya superan la tercera edad, o sea, los 60 años, ¿verdad? O sea, es una idea, puede ser, tal vez sea otra la razón, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a lo siguiente, que se llama dato estadístico, que no es más que una medida cuantitativa que se recoge, se organiza y se analiza para descubrir, inferir y decir predicciones sobre un fenómeno. Estos datos pueden ser numéricos o categóricos, ¿verdad? Es decir, un dato estadístico puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. En este ejemplo se requiere, por ejemplo, discretizar la población que tiene una escuela que recibe estudiantes internacionales. ¿Qué datos estadísticos podríamos recolectar? Tal vez edades, ¿verdad? Que eso sería un dato cuantitativo. Tal vez podríamos hablar de etnias, que eso tendría que ser más bien un dato cualitativo. Tal vez podríamos hablar del grado de estudio en el que se están mudando para ver cuáles son los más susceptibles. Tal vez niños más jóvenes, tal vez adolescentes, ¿verdad? Eh, Tal vez podríamos hablar también si los niños hablan un idioma en particular, ¿verdad? Porque para los que no lo sepan, bueno, no todos los países tienen su idioma propio, ¿verdad? Muchos países tienen un idioma que ya es conocido, ¿verdad? Por ejemplo, en la India uno de los idiomas oficiales es el inglés, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, en el caso de Canadá, tienen como idioma oficial el inglés, pero también tiene como un idioma oficial el francés, que evidentemente en Francia es lengua oficial, pero también hay otro país que se llama Suiza, que tiene que tiene, por ejemplo, el mismo suizo, el lenguaje suizo, y tiene el inglés, tiene el esperanto, tiene el romance y tiene el francés como también como lenguas oficiales. Entonces, son datos que a lo mejor no tienen que ver con un nivel de calidad, ¿verdad? Pero sí tienen que ver con una descripción de la población. Como ven, entonces un dato estadístico va a ser cualquier cosa que nosotros queramos saber, ¿verdad? De, del individuo. Entonces, la variable nos presenta el qué específicamente y el dato nos va a dar la respuesta de ese qué. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.